¿Qué tal, mi champions? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Aquí pues, continuando con nuestras clases virtuales, ¿verdad? Todavía seguimos en cuarentena y hoy día nos toca una clase súper interesante, ¿no? Eso es sobre los amplificadores clase B. Ya los videos anteriores han sido sobre clase A, ya hemos visto sus proporciones, ¿no? Sus importancias, sus aplicaciones. Bueno, pues ahora nos toca ver el amplificador clase B, que se aplica en casi, yo diría en casi todos los equipos de sonido, por ejemplo, equipos de sonido, equipos de audio, equipos de video inclusive, ¿no? Ahí entonces está presente estos esquemas de los cuales ahorita vamos a explicar. ¿Está bien? Bien, jóvenes, bien, público en general, mi champion simplemente. Bueno, pues ahora nos toca ver los amplificadores clase B, ¿verdad? Simplemente quiero resumir esto de la siguiente manera, ¿no? Los amplificadores clase B se clasifican en dos. Existen amplificadores clase B de dos tipos, ¿no? Uno, los amplificadores llamados push-pull, que tienen esta configuración. Están formados por dos transistores, en este caso Q1, Q2, ¿no? Configurados, ¿no? En este caso Q1, Q2 son transistores NPN, ¿está bien? Pueden ser NPN o pueden ser PNP, cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces, este amplificador, un poquito antiguo, pero todavía se aprecia en los equipos, ¿no? Yo los he visto pues en las emisoras de TV, en los barcos, tengo colegas que me han pasado la voz, ¿no? En los aviones, ¿no? En la parte interna, ¿no? Estos equipos todavía se siguen utilizando, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué se utilizan estos amplificadores clase B? La respuesta es simple, la respuesta es por la eficiencia. La eficiencia de un amplificador clase B. La óptima, miren cuánto es. Apunta más o menos a este valor, 78,5%, casi 80%. Si comparamos con los amplificadores clase A, lógicamente pues esto es recontra mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque vimos que clase A, el más óptimo clase A, sin usar bobinas, sin usar transformadores, arroja una eficiencia del 50%. Ahora, si el amplificador clase A, ¿no? se lo diseña usando bobinas o usando transformadores, entonces la eficiencia mejora al doble, más o menos aproximadamente 50%. ¿Está bien? En este caso, este amplificador clase B, denominado así push-pull, tomen nota, está formado por dos transistores idénticos, iguales, y inclusive del mismo material y la misma disposición, ¿no? O sea, este es NPN, este también es NPN, ¿ya? Ahora, si arriba es PNP, abajo también tiene que ser PNP, ¿ya? Tomen nota de eso, ¿listo? Aquí vemos la fuente de alimentación, ¿no? Toda la energía, o sea, para que funcione todo este amplificador, necesita fuentes. En este caso la fuente está acá, ¿está bien? Ahí están los transistores, ahí está la fuente. Y miren la señal por donde entra. La señal entra utilizando un juego de transformadores. Pero atención, estos transformadores no son cualquiera, son transformadores especiales con núcleo, voy a anotar acá, núcleo de ferrita, ¿no? Ya la gente que estudia estos temas ya lo sabe, ¿no? Que estos transformadores no son cualquier transformador, son transformadores especiales, ¿no? Con este tipo de núcleo. ¿Por qué? Porque los amplificadores trabajan con
con frecuencias, con frecuencias. Para audio, por ejemplo, la frecuencia tiene su rango, para video también tiene su rango, y todo eso se respeta, ¿no? Muy bien, entonces, miren la señal, la música entra por acá, la señal, el sonido entra por aquí, ya, entra a través de esta interfase, que son transformadores. Tomen nota de esta relación 1 a 1. La señal B sub I aparece aquí, aquí aparece B sub I, B sub I. Muy bien, la señal sigue su curso, ahí entramos a los transistores, ¿verdad? Aquí está la fuente de alimentación, la señal sigue su proceso, y miren jóvenes, miren, o sea, la carga es esto, ¿no? Esta es la carga, es bueno que anoten la carga. La carga en inglés, bueno, acá dice SPK. SPK, yo sé que la gran mayoría de mis alumnos de ingeniería, aparte del español, saben su inglés. Entonces aquí este símbolo significa un speaker. Un speaker en español significa un parlante, ¿no? Un parlante, todos sabemos la impedancia que tiene un parlante, es clásico 8 ohmios. Aquí tenemos los transformadores, o sea, esta es otra interfase que conecta la señal de salida con la carga, que en este caso es el parlante. Estos trafos o estos transformadores también con núcleo de ferrita, es bueno que anoten, núcleo de ferrita, ¿está bien? Estos trafos acoplan la señal que llega acá, ¡pum! Con esta relación llegan acá y aquí empieza pues la bulla, ¿no? El sonido y todo lo demás, ¿verdad? Ya. Ahí están los datos, acá dice que la fuente marca 12 voltios, acá hay una resistencia de 100 ohmios, R1 no se sabe, ¿está bien? El parlante 8 ohmios, acá existe una relación de espira de 2 a 1 y aquí a la entrada la relación es de 1 a 1. ¿Qué piden? Evaluar, bueno, cuánto vale esta resistencia, R1, luego la potencia PL, o sea la potencia del parlante, luego la potencia que desarrolla esta fuente o batería, y finalmente la eficiencia. Entonces, jovencitos, miren, mi querida audiencia, señoritas y jóvenes, ¿no?, que estamos ahí, que están viendo pues esta clase. Bueno, a este circuito le llamo, o hay que llamarle el circuito original. Bueno, por nuestros conocimientos, ¿no? ¿Cómo se resuelven esta clase de ejercicios o esta clase de casos? Siempre nosotros como ingenieros decimos, ¿no? A ver, primero hay que ubicar el circuito en DC, o sea, en continuo. Ahí está. Este circuito que están viendo es este circuito, pero en continuo. ¿Está bien? Y este otro es el circuito en alterna. Miren qué diferente, ¿verdad? Y esto viene de ahí, por si acaso. A ver, en continua, ¿qué hacemos? Bueno, en continua, ya el futuro ingeniero sabe, mis colegas que están viendo también, ellos también lo saben, que en continua, ¿qué pasa con los condensadores? Los condensadores se abren. Por eso que este condensador no aparece acá. Está abierto, ¿está bien? Algo más, las bobinas en continua se comportan como un cable. Ahí están los cables. ¿Está bien? Los transistores están ahí. Miren esta resistencia que aparece en el emisor. Estas resistencias son pequeñísimas. Acá todavía un ohmio es demasiado. En la práctica esto es 1 miliohmio, miren. Inclusive esto no hay que hacerlo con nicrón, ¿no? El ingeniero o el técnico calificado pues lo hace, lo construye, ¿no? Se consigue nicrón y luego con la fórmula que todos sabemos se arma tu resistencia, ¿no? En forma artesanal. ¿Está bien? ¿Qué más? Acá está la batería, está ahí
como es continua, ahí está la batería. Y atención, aquí tenemos otro transformador, otro trafo. En continua se hace cableen, ahí está cableado. Y prácticamente aquí el parlante no se ve acá, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque este circuito solamente equivale a continua. ¿Está bien? Y en alterna, miren, ingenieros, jóvenes, todos, lógico, ¿no? Miren, si este transformador tiene esta relación de 1 a 1, decimos, ¿no? Si aquí entra B sub I, aquí también sale B sub I. Y en este otro también. Aprovechen esta relación, 1 a 1. Por eso en alterna yo pongo así, pues, ¿no? El secundario expreso, ¿no? Mejor dicho, saco el transformador y lo reemplazo, ¿no? El secundario B sub I, acá está. Abajo hay otro secundario, ahí está, B sub I. Y aquí, miren qué importante tienen estos puntos, los puntos de los transformadores. Bien, justamente decíamos esto, ¿no? De que en continuo es así, en alterna, bueno. En alterna, miren, acá hay un condensador. En alterna todos sabemos, ¿no? Que el condensador equivale a un cable, a un cortocircuito, cable. Por eso que en alterna esta resistencia ya no aparece. Entonces, como este es cable en alterna, si este es tierra, todo esto es tierra, pues, ¿no? Por eso tierra acá y tierra acá. Por aquí entra la señal B sub I, ahí está B sub I. En la parte inferior, la otra onda B sub I. Ahí están los transistores, ¿verdad? Ahí están los transistores. Las resistencias pequeñísimas, R emisoras, un ohmio. Ahí está la batería. Este parlante se refleja al otro lado. Por teoría de transformadores, todos sabemos que este parlante aparece aquí y acá, por reflexión, ¿no? ¿Cuánto vale? Acá está. Yo le estoy llamando a esta resistencia de carga prima, ¿no? Acá también, que es la misma. Resistencia de carga prima. R sub N. ¿Cuánto vale? Bueno, de aquí sale N. N es igual a 2. 2 a 1, N es 2. N al cuadrado veces RL. ¿No? Acá también, igualito, ¿no? N cuadrado veces RL. ¿Ok? Bueno. La otra resistencia prácticamente, pues, es un rinse, ¿no? Es un rinse, una palabra que lo creamos por ahí hace tiempo y hay muchos exalumnos que se acuerdan, ¿no? Ya, vayamos a las preguntas del ejercicio, ¿no? Están pidiendo R1. R1, entonces, hay que aprovechar este circuito en DC. Aquí tenemos R1, R2 es dato, vale 100 ohmios. Y aquí está la batería, miren, este borne viene por acá y alimenta estas 2R. Entonces, por divisor de voltaje, ¿no? Usted dice voltaje en R2, voltaje en la resistencia R2. En esta resistencia va a ser igual la fuente que vale BCC por esta resistencia que vale R2 entre la suma de estas dos, pues R2 más 100. Muy bien. Esto se llama divisor de voltaje. Un concepto que el alumno de ingeniería lo sabe y estas cosas uno aprende en el otro curso que estoy dictando, Circuitos Eléctricos 1. ¿Ya? Muy bien, entonces voltaje R2, ya usted hace los reemplazos. SC vale 12 voltios, ¿está bien? R2 vale 100 ohmios. Abajo, perdón, acá debe decir R1, bueno, lo estamos viendo ahí, ¿no? R1 más 100. Muy bien. Pero atención, el voltaje en R2, que es esta tensión, ¿no? Si este es positivo, aquí alimenta así, no más menos y más menos, ¿verdad?
Este voltaje es lo que estamos evaluando, voltaje en R2. Este voltaje, si usted se da cuenta, si nos damos cuenta, este polo viene por aquí y miren qué alimenta. Alimenta esta juntura de los transistores, que para este caso parece que nos han dado este dato. Trabaje con 0.6 voltios, o sea que aquí en el camino encontramos 0,6 voltios y aquí hay una caída, ¿no? Que es la corriente que circula por acá. Ponga ahí corriente colectora o corriente emisora. Entonces usted pone ahí, esta tensión en R2 va a servir para prender el voltaje de juntura del transistor más la corriente colectora multiplicado por esta R pequeñísima que vale 1 ohmio. ¿Está bien? Ahora aquí viene el concepto, jóvenes ingenieros, futuros ingenieros y público en general. Por eso es bueno tener bien claros los conceptos, ¿no? Señores, estamos estudiando el amplificador clase A. ¿Listo? Entonces, los amplificadores clase B, ojo, amplificadores clase B tienen una particularidad, ¿no? Ya hace un rato lo dijimos, su eficiencia es terriblemente buena, yo diría bastante aceptable, en la práctica 78,5%. Ese es uno. Dos, los amplificadores clase B, miren, en continua no trabajan. Y si trabajan va a ser con una corriente pequeñísima, ¿no? Una corriente que prácticamente es nula. En continua. ¿Listo? O sea, dicho de otro modo, los amplificadores clase B tienen una tremenda virtud, ¿no? Comparado con los amplificadores clase A. ¿Cuál es? Estos amplificadores solamente funcionan con señal, ¿ya? Funcionan con señal. Si no hay música, si no hay señal, si no hay audio, el sistema no trabaja. O sea, el sistema no consume, ¿ya? Esa es la ventaja que tienen estos amplificadores clase B. Entonces, como estamos en continua, prácticamente esta corriente es nula, ¿no? O si existe una corriente, será pues una corriente pequeñísima, ¿no? Entonces, ingenieros jóvenes, esta corriente pues prácticamente cero. ¿Listo? Para fines prácticos de ingeniería, cuando uno dice así, este término adiós, entonces te queda una ecuación con una sola incógnita, ¿no? Entonces de aquí usted resuelve y por aquí resuelve, porque esta es una ecuación trivial, es una ecuación básica. Entonces vamos a nuestros resultados haciendo los cálculos pertinentes. R1 sale 1,9K, o sea 1900 ohmios aproximadamente. Muy bien, ya. Entonces eso es en lo que respecta pues a R1. Eso usted lo calcula de este circuito en DC. La parte B dice PL, o sea potencia en carga. Entonces, atención chicos, jóvenes, PL tiene que ver con la carga, y la carga es el parlante. Entonces, escribo a lo mejor por aquí, esta potencia se refiere a la potencia con señal, o sea, a la cantidad de música, a la cantidad de sonido que aparece pues aquí, ¿no? En esta carga. Entonces, señores, analicen este circuito. Miren, otro detalle que tienen los amplificadores clase B. Atención, estamos en alterna. ¿Por qué le dicen clase B? Bueno, clase B le dicen porque acá hay dos transistores. Por lo tanto, en clase B solamente trabaja, cuando trabaja una de ellas, la otra descansa. O sea, se turna. No es como el clase A que vimos la vez pasada, ¿no? Ahí con señal o sin señal, los transistores trabajan todo el tiempo. Aquí no. Por ejemplo, ahí prácticamente no trabajan los transistores, pero acá sí.
aquí sí trabaja y todavía se turna. Y estos puntitos, ojo, ojito, ojito, estos puntitos no es un adorno, son los puntitos de los transformadores. Esos puntos nos indican puntos de polaridad instantánea. Significa, miren, significa que aquí, en esta onda, la señal es más menos. Y aquí la señal también es más menos. Ingenieros jóvenes, cuando es más menos, miren, esta señal viene acá, pero aquí a este transistor la señal viene con signo negativo. Entonces cuando ocurre eso, usted dice, pues, ¿no? Alumnos de ingeniería, colegas todos, así que ¿cuál conduce? De acuerdo a la polaridad más menos, este va a conducir y el otro prácticamente va a descansar porque el negativo va a caer acá a esta base. O sea, solamente va a trabajar Q1, claro, solamente para cuando la onda es así, ¿no? Cuando la onda es así, ¿no? Tracen más o menos, pinten así la onda, ¿no? O sea, consiguieron la onda positiva, ¿no? Muy bien, entonces, viendo así el sistema, aquí va a trabajar solamente el transistor Q1 y jóvenes, todo ingenieros tienen que saber interpretar las curvas correspondientes. Aquí tengo el eje IC versus el voltaje colector emisor, ¿no? Ya, la recta de continuo es prácticamente una vertical por estos valores que son pequeñísimos, y esta es la recta de alterna que tiene acá ángulo phi. A este pongo el IC máximo mejor. Bueno, entonces tangente de phi, ingenieros, va a ser igual cateto opuesto IC máximo entre esta tensión que es prácticamente la fuente, y esta tangente coincide con esta relación, ¿no? O sea, IC máximo entre, perdón, SC, disculpen, esta relación es ya desde el tema de los diodos, recta de carga en diodos, sabemos que es la inversa de esta expresión, ¿no? Inversa de n cuadrado veces RL. ¿Listo? Entonces, aquí apliquen una ecuación en alterna, porque este circuito de AC con señal. Usted dice, ¿no? La fuente BCC va a ser igual, a ver, n cuadrado RL veces IC más el voltaje de acá, el voltaje colector emisor, más voltaje colector emisor. Despejen, voltaje colector emisor va a ser igual a la fuente, en este caso la batería, menos n cuadrado RL por I sub C. Listo. ¿Está bien? Necesitamos la corriente máxima, ¿verdad? Entonces, justo aquí, cuando el voltaje colector emisor es 0, vamos a tener la corriente máxima. Pongan ahí, cuando el voltaje colector emisor es 0, entonces vamos a tener que IC, en este caso máximo, va a ser igual a BCC entre n cuadrado veces RL. Ahí está. ¿Está bien? IC máximo. ¿Está bien? Entonces hacemos los reemplazos. Por ahí, bueno, tenemos la batería, y por ahí también hay un dato que no lo he considerado, pero aquí lo pongo, no sé si por acá se puede escribir. Voltaje colector emisor en saturación de cada uno de los transistores es 1 voltio. Entonces, para más o menos evaluar esta corriente, están pidiendo el tope, ¿no? Bueno, a la fuente BCC le quitamos 1 voltio de saturación. El BCC es 12 voltios. Quítenle pues 1 voltio en saturación. Y aquí dice n cuadrado. N cuadrado, n es 2, al cuadrado es 4, ¿no? Por RL, ¿no?
cuadrado RL, pero aquí vamos a considerar, ¿no?, RL, o sea, n cuadrado RL, y vamos a sumarle todavía esta R que está aquí, es una R pequeñísima, ¿no? Pongan ahí si quieren más R sub E, ¿no? Bueno, pues hacemos el cálculo correspondiente, corriente IC máximo. Hacemos los cálculos correspondientes. N vale 2, al cuadrado es 4, RL es 8. Bueno, hacemos todos esos reemplazos y la corriente IC máximo, salvo error o omisión, ya ustedes, si hay un error lo corrigen, por favor. No hay ningún problema en ese aspecto. Allí. Entonces, aplicamos la fórmula en la carga. PL, potencia en carga, P sub L, aplique la formulita, es, bueno, pues el ICQ máximo, o el ICS máximo, corriente máxima al cuadrado, ¿no?, veces N cuadrado RL, y ya sabemos, ¿no?, como esta es señal, toda señal alterna, si queremos calcular la potencia, ya se trabaja con la corriente máxima, este es el pico, sobre raíz de 2 al cuadrado aparece un 2 afuera, ¿no? Bueno, pues estas cosas lo evaluamos, cuestión de reemplazar, esto creo que se puede arreglar por acá, ¿no? Un poquito de arte, ¿está bien? Evaluamos la potencia P sub L y por acá sale 1,77 watts. Ya está, 1,77 watts. Bien, jóvenes ingenieros, futuros ingenieros, miren, estamos evaluando la potencia que desarrolla la carga, ¿no?, el parlante. Entonces ya tenemos la corriente máxima que circula por el colector, ¿verdad? Ha salido 333 miliamperios, y con ese dato entonces vamos a evaluar la potencia en carga, ¿no? Ya sabemos que la potencia en carga es corriente pico, ¿no? Perdón, corriente eficaz elevado al cuadrado multiplicado por la carga. Como la corriente eficaz es igual a la corriente pico sobre raíz de 2, evaluando todo esto sale así, pues, ¿no? Corriente colectora máxima al cuadrado por la carga reflejada, que es N cuadrado veces RL, y el raíz de 2 que estaba dentro sale como 2. Hacemos los reemplazos del caso y miren, la potencia en carga sale 1,77 watts. Muy bien, esa es la potencia de señal en la carga, ¿no? Finalmente, calculamos la potencia de ¿qué? La potencia de la batería, la potencia del alimentador. La batería es el único elemento que provee energía. Entonces, la potencia de este elemento, como todos sabemos, es V por I. En este caso, VCC es el valor de la fuente de la batería multiplicado por la corriente promedio que pasa por esa batería. En continua, miren, no hay corriente prácticamente, ¿no? Entonces la corriente va a ser en alterna nada más, ¿no? Aquí entra la señal, se amplifica, entonces aquí va a haber una corriente pulsante. Esa corriente pulsante pasa por la carga y también pasa por la batería, ¿verdad? Entonces, como los transistores se turnan, ¿no?, esta corriente es debido a esta nada más, el otro descansa. Y luego cuando esta descansa le toca el turno, o sea, se turna, ¿no? Por eso la corriente que pasa por la batería es así, pues, ¿no? El transistor Q1 funciona, el otro descansa, muerto. Otra vez, transistor 1 y luego así. Jóvenes ingenieros o futuros ingenieros, esta onda bien conocida por todos, acá está. Se llama ondas tipo lambda medios o simplemente media onda, ¿no? Media onda. Por eso dice acá, a esta corriente pulsante hay que sacarle el promedio.
hay que sacarle el valor medio de la corriente que circula por la batería. La corriente IDC, sabemos, ¿no?, es igual al corriente pico entre pi, ¿verdad? Sino que aquí, razonemos un ratito, acá está la batería y esta tensión es variable, varía desde 0, como acá hay amplificación, aquí la onda máxima puede llegar a este tope, ¿no?, al tope de BCC. Va a llegar un momento en que esta batería con esta tensión se van a sumar, y al sumarse, entonces BCC con BCC va a salir el doble, ¿no? Por eso que aquí se considera el número 2. ¿Ya, campeón? 2, corriente pico máximo entre pi. ¿Ya? Como ya tenemos la corriente máxima, hacemos los reemplazos pertinentes y al final llegamos a esta conclusión, ¿no? La potencia de la batería es igual, ahí está, 2.5 watts aproximadamente. Finalmente hallamos la eficiencia. Eficiencia es potencia en carga, esta potencia, ¿no?, potencia en carga, o sea, potencia con señal dividido entre la potencia de la fuente, mejor dicho, la potencia de la batería. Hacemos los reemplazos aquí y miren la eficiencia. No habrá salido 78 y pico, pero ha salido 74. Lo cual, pues, ¿no?, para un diseño, para diseñar un amplificador de potencia, este es uno de los indicados. Yo he visto equipos, hasta ahora poco, equipos que usan esta configuración. Por su alta eficiencia, ¿ya? Por su alta eficiencia. Entonces, chicos, jóvenes ingenieros, ¿no?, miren cómo se analiza esta clase de amplificadores, ¿verdad? ¿Cómo? Separación de cuerpos en continua y en alterna. ¿Ya? En continua, bueno, ahí está. Este circuito, miren en continua cómo es, ¿no? Hace los cálculos pertinentes ahí, pero acuérdense, en continua prácticamente por aquí no hay corriente. Estos transistores prácticamente están abiertos, ¿está bien? En continua. Entonces, ¿cómo trabajan? Trabajan en alterna. En alterna, cuando ya aquí ingresa señal, y hay que tener un detalle importante, jóvenes, la señal que entra aquí no va a ser pequeña señal, tome nota, no es pequeña señal. Estos amplificadores se manejan con señales grandes, ¿no? O simplemente diga usted con gran señal, ¿ya? Con gran señal. Es esa palabra. Cuando usted maneja gran señal, bueno, está hablando de señales cuyo pico, amplitudes se expresan en voltios, ¿está bien? Entonces, aquí está la onda más menos, aquí está la onda más menos, pero la que llega a esta base es negativo, y en cambio la que llega acá es positivo. ¿Quién actúa? Esta, la de acá. Esta trabaja y esta cesa, pueden abrirlo si quieren, analiza esta mallita y ya ha visto todos los cálculos pertinentes, ¿verdad? Todos los cálculos pertinentes, ¿verdad? Potencia en carga, potencia en fuente, y al final la conclusión es esa. Hace los cálculos de la eficiencia, donde efectivamente miren cómo sale, ¿no? Tremenda eficiencia, bastante aceptable, muy aceptable pues para nosotros en ingeniería, ¿ok? Bien, pues jóvenes, ojalá esto ha sido pues, ¿no?, comprensible, ¿está bien? Si no, lo revisan nuevamente, jovencitos, así que como siempre suscríbanse, ¿está bien? Porque ya viene el otro ejercicio, clase B, pero simétrico complementario, ¿ya? Listo, muchachos, ánimo pues, ¿ya? Ánimo, pa'lante, ¿ya? Seguimos para adelante. Mi querido Champions, continuamos pues con estas clases, tutoriales o videos sobre amplificadores, ¿verdad? Ahora toca ver el amplificador clase B. Primero vimos el clase B llamado push-pull, vimos sus ventajas, ¿no? La tremenda eficiencia que tiene pues un amplificador clase B, pero que usa transformadores, ¿no? Usa transformadores, ¿está bien? Y es más, algo para que recuerde, el push-pull, el amplificador clase B push-pull, usa dos transistores idénticos en todo, o sea, pueden ser los dos NPN o pueden ser PNP, ¿está
bien? Y usan una sola batería, ¿ya? Pero a la entrada acoplo inductivo a través de trafos, eso sí, transformadores con un núcleo de perlita, y antes de la carga también otro acoplador con bobinas o transformadores, ¿está bien? Ahora en cambio vamos a ver amplificadores clase B, pero lo llamado simétrico complementarios. Estos funcionan con dos fuentes, dos baterías y con dos transistores, pero uno es NPN y el otro es PNP, por eso se llaman complementarios. Bien, entonces como les decía, justamente aquí está el amplificador clase B, ¿está bien? Ahí está su nombre, simétrico complementario. ¿Por qué se llama complementario? Porque los transistores son, miren, este es NPN y este es PNP. ¿Qué más? Tiene dos fuentes, por lo general son iguales, en este caso más 30 y menos 30. ¿Está bien? Aquí, bueno, existe una rama a propósito, eso para corregir el crossover, porque acá hay una onda senoidal, ¿no? Pero para evitar distorsión se usan estos diodos, son diodos complementarios, ¿verdad? Elementos R1, R2, R1, R1 arriba, o sea, que se note la simetría, porque acá bien claro dice simétrico complementario. Estos circuitos presentan alta simetría, ¿ya? Es decir, transistores iguales, lo único nomás, NPN y PNP, diodos también iguales, arriba R1, abajo también R1, fuente de 30 y aquí abajo fuente de menos 30. Atención, este es NPN y este es PNP. Ahí está el meollo, ¿no? La diferencia estrictamente estructural pues, de este amplificador, ¿no? Bien, ahí están los datos. Aquí se trabaja con gran señal, por lo tanto dan este dato, dice que la corriente inversa de los diodos o de los transistores es así, 6 por 10 a la menos 11. Voltaje disparo de estos transistores, de estas chapas, 0.6. Y el beta, sí pues, cuando son de potencia los betas son bajos, en este caso 40 por ejemplo. ¿Qué piden? Calcular R1, ahí están los datos, cuando dice si la corriente que pasan por los diodos es 25, cuando B sub 0 es 24 voltios, ¿no? B sub 0 es el voltaje en la carga, este es el voltaje en la carga, y esta es la carga, ¿no? Pon ahí carga o load en inglés. Primero piden qué pasa cuando la onda es 24 voltios y luego qué pasa cuando la onda de salida es 0 voltios, ¿verdad? Entonces, en orden, en la parte A, el cálculo de R1. Miren, empiezan por la carga. Como aquí están dando que se dice que el voltaje es 24 voltios pico, se supone que son pico, ¿no? Estamos hablando de ondas senoidales. Entonces, si el voltaje es 24 voltios, la corriente que pasa por ahí, apliquen la ley de Ohm, ¿no? 24 voltios entre 8 ohmios, ¿no? Ahí está. Se divide y miren la corriente que circula por esta carga. Y cuidado, que no es una corriente pequeña, es una corriente, son 3 amperios de señal. Es bueno que escriban eso, ¿ya? Son 3 amperios pico de señal, de corriente. Ya, si la corriente pico en la salida es 3 amperios, es decir, 3000 miliamperios, la corriente de base, la corriente que circula por acá, corriente de base, va a ser igual, fórmula clásica, ¿no? Corriente colectora entre V. Pero ¿qué pasa? Aquí también los transistores se turnan. Cuando este se activa, el otro se desconecta, porque así son los clase B. Los clase B se caracterizan porque cada transistor trabaja 180 grados, ¿no? Ese es, si posible, anoten por aquí, θ es 180 grados, o sea, el ángulo de conducción, ¿verdad? Ya pues, entonces la corriente de base usted divide, este es 3 amperios, entre el beta sale, miren, hasta la corriente de base es grande, 73.2 miliamperios. Ahora, esto fue un dato del ejercicio, dice que la corriente de los diodos es 25 miliamperios. Entonces, aplique lo que ve, ¿no? La corriente que baja por acá, corriente I sub R, va a ser igual, acá está,
25 miliamperios, la corriente de los diodos más la corriente de base. Reemplace 25 miliamperios más la corriente de base que acá está, y tenemos la corriente I sub R, ¿está bien? La corriente I sub R. Luego aplique por aquí una mallita hasta acá, una mallita, ¿no? 30 voltios, la fuente es igual, R1 por I sub R más la tensión base emisor más el voltaje en carga, que es 24 voltios. Señores, se conoce, despeja y sale R1. Ya tenemos el valor de esta resistencia, ¿no?, que tenemos en este amplificador. Luego, aquí, veamos los diodos. Los diodos tienen que, esto es importante, ¿eh? Miren, cuando usted arma estos circuitos, ¿no?, ¿qué hace la gente de diseño? Lo siguiente, miren. Ya, estos son transistores, estos son diodos. ¿Sabe qué? Si el diodo es de silicio, este transistor también tiene que ser de silicio, ¿no? O sea, se procura que la característica de estos diodos, sobre todo, ¿no?, su tensión base emisor, ¿no?, o simplemente la tensión de los diodos debe ser bien parecido a la tensión, pues, a la tensión de esta unión base emisor, ¿no? O sea, esta palabra se cumple tremendamente, ¿no? Simetría. Entonces acá, señores, como estamos manejando gran señal, esta es la fórmula. Esta es la fórmula de gran señal. Escriban ahí, gran señal, ¿no? ¿Qué dice? La corriente colectora en un transistor es la corriente ISS que nos dan como dato, acá está, multiplicado por el número E elevado a este exponente. Tensión base emisor sobre voltaje térmico, ¿no? Voltaje térmico, ¿está bien? Entonces, aquí en el caso de los diodos, eso que espera un ratito, ¿verdad? Ya. La corriente ISS lo tenemos, ¿no? Sí, es dato. La corriente colectora también lo tenemos, ¿ya? El voltaje térmico es dato. Todo alumno que ya está llevando estos temas conocen cuánto vale el V sub T, ¿no? V sub T, por si acaso, vale 25 milivoltios. Por si se han olvidado, acá está. Entonces usted hace el reemplazo, ¿no? Hace el reemplazo de todas estas cosas y por ahí despeja y le sale que la tensión de este transistor base emisor sale 0.615 voltios, ¿ya? Ahora sí pasamos a los diodos, ¿no? Voltaje del diodo, teoría de diodos, ¿no? Es un curso previo, pues, a estas cosas. Es igual, ¿no?, a despejando, ¿no? O sea, esto sale de acá, ¿no? Corriente de un diodo sería igual a esta constante ISS multiplicado por E elevado a la tensión, en este caso del diodo, sobre V sub T. O sea, de aquí, de esta ecuación, sale esta expresión. O sea, V sub D es el voltaje térmico, 25 milivoltios, por logaritmo natural de la corriente que pasa por los diodos, en este caso es 25, entre la constante esta, pues, que es 6 por 10 a la menos 11. Opera, entonces el diodo dispara con esta tensión. Después aquí en esta malla dice, ¿no?, voltaje de los diodos es igual caída más caída. Aquí ponga, a ver, hay que poner acá tensión base emisor 2. O sea, voltaje diodo 1 más voltaje del diodo 2 es caída más caída. Eso es lo que se ha aplicado ahí. Ahí está. 2 veces voltaje del diodo es transistor 1, transistor 2, ¿no? Voltaje base emisor, transistor 1, transistor 2. ¿Está bien? Como ya se sabe el voltaje del diodo, reemplaza aquí. Aquí también ya tenemos la tensión base emisor. Esto también ya lo tiene. Y ala despeja el segundo
transistor y miren lo que sale, observen, sale haciendo los cálculos, ¿no? Sale que la tensión base emisor sale bien pequeño. Ojo que estos son de silicio. Y el de silicio siempre hemos dicho que dispara con punto 7, con punto 6, de repente punto 5, ¿no? Pero miren cuánto sale. Sale punto 3. O sea, esto, acá hay un mensaje. Aquí nos están diciendo que el transistor Q2 prácticamente se encuentra en corte. O sea, confirma lo siguiente, ¿no? Como es clase B, cuando este trabaja, la otra se corta. Y cuando la de abajo trabaja, o sea, se turna cada 180 grados. Ya, finalmente, pues, hacemos los cálculos de ley, potencia en carga, potencia en fuente, potencia en carga, pues, ¿no? El voltaje pico, como nos dan acá, 24 voltios, bueno, 24 voltios pico, es pico al cuadrado sobre 2 veces RL, ya está. Aquí sale, miren la carga, este parlante está soportando una potencia de 36 watts. Ahora, en el caso de las fuentes, ojo, no se olviden, acá hay dos fuentes, ¿sabes? Una fuente de 30 y otra fuente también de menos 30. Por eso la fórmula de las fuentes aquí se consigue el doble, 2 veces. 2 fuentes multiplicado por la corriente promedio. La corriente promedio, a ver, reemplace, 2 es 2, veces C es 30. La corriente promedio es el pico que tenemos en carga, que es 24 entre la resistencia de carga del parlante 8 y con el número pi. Opera y le sale la potencia de la fuente. Miren, tiene potencia en carga y tiene potencia en fuente, reemplaza y miren la eficiencia que arroja este amplificador, 63%. Ya superamos lejos el 50%. Y la parte B dice, ¿no? ¿Qué pasa si no hay música? Si no hay señal. ¿Qué pasa si, o sea, qué pasa si aquí en carga pues la salida es 0 voltios? Si es así, entonces usted analiza prácticamente a la fuente, le quita esta juntura y lo divide entre esta R y ya tenemos la corriente, a ver, póngale prima, ¿no? La corriente que baja por acá por los diodos sale 545 miliamperios. Hace un momento les dije lo siguiente, ¿no? Cuando no hay señal, porque aquí no hay señal, prácticamente esto está abierto, ¿no? O sea, los transistores están apagados los dos, pero por aquí sí hay corriente. Entonces, hacemos los cálculos y aquí los diodos, estos diodos sí van a trabajar y miren cuánto consumen, 545 miliamperios. Aplica la fórmula de acá, que está aquí. ¿Está bien? Si usted repite esta fórmula, obtiene esta conclusión. ¿Qué dice? Voltaje del diodo es voltaje térmico por logaritmo natural de la corriente del diodo entre la constante y SS. Hace los reemplazos y sale que el voltaje de los diodos, ¿no?, cuando los transistores están abiertos es de 0,57 voltios. Bien, jóvenes en general, estudiantes, colegas, exalumnos de esta carrera de ingeniería electrónica, mecatrónica, robótica, telecomunicaciones, ingeniería eléctrica y todo lo que es afín, ¿no? Inclusive para toda la gente que ve estos videos. ¿Sabe qué? Espero que con este par de ejercicios primero se haya marcado la diferencia, ¿no? Entre las bondades de un amplificador clase B, que son estos ejercicios que he desarrollado, comparado pues con el amplificador clase A. ¿Se nota la diferencia? Siempre he dicho que cuando uno diseña o elige pues, un equipo, tenemos que coger lo que es calidad, ¿verdad? Y para esta clase de ejercicios, para estos temas de amplificadores, la calidad se refleja en la eficiencia, ¿ok? Haciendo un repaso, clase A, eficiencia máxima, bueno, si es el simple, 25%, pero si es con acoplo inductivo, llega a un 50%. Estos, en cambio, clase B, ¿no? La eficiencia sube notablemente a un 78,5% como tope,
ya prácticamente pues es 80%, ¿ya? Así que mi Champions, gente de ingeniería, gente en general, espero que hayan comprendido, ¿no? Siempre yo dejo mensajes en cada uno de estos ejercicios y por favor háganme llevar sus sugerencias, sus comentarios, ¿no? Con toda confianza yo los atenderé, ¿no? Explicaré, ¿no? Cualquier inquietud, ¿verdad? Para eso estamos, y bien pues, ¿no? Como siempre, suscríbanse, ¿no? Suscríbanse pues a la página, ¿ok? Estamos en el Facebook, en Instagram y en YouTube, pues, ¿no? Así que mi deseo de corazón es de que esto llegue lo más lejos posible, ¿ya? Para todo tipo de gente como ustedes que quieren aprender siempre un poquito más, ¿ya? Y si sabían, simplemente este es un remember, pues, ¿no? Les he hecho recordar de repente los mejores tiempos de su carrera universitaria ¿no? Listo pues, mi champion, ¿ya? Buen día, buenas noches, éxitos y para adelante, para adelante.